Estás a punto de escuchar una conversación con Pablo Castro, CTO y cofundador de Altscore, donde hablaremos sobre cómo encontrar Product Market Fit exige velocidad y experimentación sin miedo a equivocarte. Al inicio no sé si es tanto enfoque, sino es de experimentación rápida, hasta encontrar que agarra interés, porque tienes que sobrevivir. La regla número uno en este punto inicial es no morir. Sobre cómo un CTO debe escoger la tecnología con la que está trabajando acorde al momento que está viviendo la empresa. No tienes chance de pensar en, sí, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tengas 100 llamadas por segundo? Es como que, brother, no has tenido un login el día de hoy. Siempre maximicemos flexibilidad y capacidad de hacer las cosas rápido. Que una startup solo va a escalar cuando dejes de intentar resolver todo para todos. La única forma de llegar es el enfoque, a quién le ayudamos más y a quién le duele más, y así se crece, ¿no? Y que para liderar equipos de tecnología necesitas dejar que tu gente cometa errores. Siempre va a ser mejor que él haya intentado y se haya equivocado y ella haya aprendido mejor, porque al final después me perdí el crecimiento que él ganó. El crecimiento sí sucede cuando te equivocas, o sea, no sucede cuando te dicen cómo hacer las cosas. Esperemos que disfruten este capítulo. Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola Pablo, muchas gracias por venir. Me encantaría comenzar por preguntarte, tienes una trayectoria muy interesante, ¿no? Empiezas como ingeniero mecánico en plantas de energía, después haces analítica deportiva con clubes de fútbol, y ahora eres CTO en una fintech. ¿En qué momento específico o qué insight te hizo decir como, bueno, aquí tengo que enfocar mi carrera, ¿no? Y saltar al mundo de las finanzas y la tecnología? Wow, no sé si es que hay un momento específico. O sea, el que sí lo recuerdo bien es el switch entre ingeniería mecánica y más software. Mi tesis de graduación en la universidad fue algo así más como analítica y requería un poco de hacking, o sea, en el sentido de no sé, había que hacer como 200.000 simulaciones de casas para poder saber cómo se comportan diferentes materiales a la temperatura, para saber cómo hacer casas más eficientes térmicamente, ¿no? Y había que hacer como 200.000 simulaciones y esto iba a tardar meses. O sea, era como que solo calculabas cuánto se tardaba una, le multiplicabas por las que había que hacer y era un problema. Entonces, en la universidad ahí agarré cuatro computadoras que encontré ahí casi en la chatarra, las conecté y hice que corran en paralelo las simulaciones y estuvo bueno. Entonces, siempre se me dio el software, me gustaba bastante y tuvimos materias de desarrollo, o sea, bueno, más en ingeniería mecánica es más MATLAB. Sí, o sea, era MATLAB literalmente, no sé si vio algún otro lenguaje. Y de ahí Python aprendí por mi cuenta en la universidad, o sea en EDX y más porque me gustó. Y después me gradué y de ahí me lancé al mundo en ingeniería mecánica y de ahí, o sea, el momento era en un container en el oriente de Ecuador, compartiendo el container con un compañero de trabajo. Y después de un día súper fuerte trabajamos en motores de generación eléctrica y los cuartos llegaban a más de 50 grados centígrados y era bastante exigente físicamente. Y de ahí recuerdo estar ahí y de ahí de repente, o sea, cuando yo hacía estos viajes, había cosas que yo era bueno haciendo, ¿no? Por ejemplo, era automatizando los reportes que había que hacer después de estos mantenimientos y de ahí me iba bien con esto y de ahí me iba menos bien estando metido dentro del motor desarmando las cosas. O lo que hacías más en esa época que era limpiar las cosas, no tanto ni siquiera desarmarlas, ¿no? Porque era recién nuevito, ¿no? O sea, mi trabajo era limpiar, básicamente. Entonces ahí recuerdo que fue bueno, o sea, creo que esto no me va a llevar a un lugar donde quiero estar necesariamente. Y de ahí fue medio que obra del destino, por así decirlo, encontrar una publicación de Keen Analytics, que fue la primera empresa en donde ya empecé a trabajar en analítica y fue aquí donde hice ya Football Analytics. Encontré una publicación de eso y solo me lancé. Les dije, yo les puedo ayudar a hacer todo lo que necesitan hacer. Keen Analytics en esa época era chiquitita, fue fundada con el mismo fundador de Altscore y éramos, o sea, en ese momento éramos 4 o 5 personas en Key Analytics y sí, o sea, era como que, o sea, me lanzaba de una multinacional a una empresa, una micro, bueno, no micro, ¿no? O sea, una empresa pequeña en Ecuador que hacía Analytics en una época donde Analytics era
tabú, así, ¿no? Nadie hablaba de eso, era como que un dashboard era increíble, o sea, cualquier cosa o sea, no, en esa época era bien diferente, al menos en Ecuador, en el contexto en el que yo estaba, ¿no? Entonces sí, o sea, en ese momento fue más o menos, y de ahí, bueno, de entre fútbol y fintech, que es otra historia más, no sé si es que seguimos en esa misma pregunta, ahí tú dime qué te parece interesante. Sí. Me encantaría saber cómo lucía tu vida justo antes de Altscore, ¿no? O sea, como qué estaba pasando en ese momento y cuándo ya arranca esta travesía. Esta también es igual mucho tuvo que ver el entorno, ¿no? O sea, en Keen Analytics estábamos incubando una empresa de fútbol analytics enfocada en clubes deportivos para adolescentes en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces la idea era que tengas tu propio FIFA card siendo un aspiring professional player en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces estábamos intentando armar esta startup y tratando de seguir el venture, la forma del venture capital, igual con el mismo cofundador de Altscore, y de ahí golpea el COVID. Y entonces justo cuando cae el COVID, el fútbol se detuvo, ¿no? Se paró completamente y mucho del revenue que había en el departamento de analytics de fútbol, obviamente depende de que se juegue, de que haya fútbol. ¿Ya? Entonces, y no sabíamos qué iba a pasar ni cuándo se iba a reanudar. Igual con el tema de academias de fútbol, se tornó súper incierto, ¿no? Entonces, cuando esto sucedió, tanto yo como los otros involucrados en esta empresa de este startup, dijimos, no, o sea, no tiene tanto sentido forzarle, ¿no? Y al mismo tiempo estaba germinando Altscore dentro de King Analytics también. O sea, porque King Analytics es una empresa que se dedica a hacer modelos de riesgo para banca, ¿ya? Y somos, bueno, en esa época, ¿no? O sea, King Analytics es muy bueno generando estos modelos de riesgo. Y de lo que sacábamos era que los clientes siempre decían, o puedo hacer modelo, pero no lo puedo implementar. O sea, tipo, mi IT jamás lleva el modelo a producción. O sea, simplemente no lo logran. Es como que el King Analytics entregaba una Biblia en Word de cómo implementar un modelo de riesgo y de ahí pasaban años y nunca llegaba a producción dentro de los mismos clientes, ¿ya? Y entonces, eso. Y ahí germinó la idea de Altscore, germinó la idea de Alternative Data también. En ese momento, Ecuador tiene muchísima data alternativa que no hay tanto en otros países, que es un poco triste, es supremamente triste para Altscore, pero también porque es triste para el ecosistema que podría enriquecerse de estas cosas. Pero bueno, ajá. Entonces, de repente pasó eso. Altscore sí, los bancos seguían operando sin duda, y de ahí fue como que un cambio directo, ¿no? Entonces, ahora hagamos Altscore, ¿verdad? Y sí, o sea, de bueno, Altscore siguió la Venture Capital Road, o sea, se separó de Kin, hicimos pre-seed, seed y todas esas cosas, y ya se convirtió en lo que es ahora, pasito a pasito, ¿no? Pero sí, en esa época, cuando me estaba cambiando, yo era más analytics backend, o sea, tipo en mi forma de trabajar, siempre fui hands-on, o sea, tipo, no. Por ejemplo, yo era el que corría los reportes de analytics que generaba un reporte que le llegaba al asistente del director técnico de la selección de Brasil cuando fue el mundial. Entonces, tipo, éramos los que construíamos estas cosas, ¿no? Y de ahí pasarse a Altscore fue como que, ok, muy parecido porque la idea original de Altscore era algo así como un buró de crédito, pero solo con data alternativa. Mm, esa fue la semilla. De ahí, obviamente, de eso a lo que es ahora, que es más como infraestructura para ayudar a las empresas a vender más con crédito. Obviamente hay muchísima evolución, que eso ya es parte del camino de emprender. Ajá. Sí. Justo es lo que quería preguntarte, que para la gente que no conoce Altscore, ¿cuál dirías que es su pitch de elevador? ¿Qué oferta ofrecen al mercado? Sí, o sea, el pitch de elevador es que ayudamos a las empresas, específicamente más vendor finance, empresas que necesitan que sus clientes tengan crédito para poder vender más. O sea, imagínate, no sé, para no puedes pagar con tarjeta de crédito el stock de tu empresa de repuestos de automóviles. Ya, o sea, no puedes. Entonces, y en B2B
todo es factura a plazos, ¿no es cierto? Es como que, bueno, te doy 30 días y ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, este proceso es extremadamente ineficiente. El proceso para que te aprueben una línea de crédito como proveedor es ineficiente. La forma en la que circulan los pagos es ineficiente. Entonces, Altscore está ahí para que eso fluya. Y básicamente la idea es que ayudamos a estas empresas a vender más, enfocándonos en mejorar su proceso de crédito para que den pagos a plazo. Ese sería el pitch de elevador, que tendrían que ser algunos pisos del elevador subiendo, sin duda. Sí, era un Sí. edificio alto, pero, Ajá, pero es era un igual. edificio alto. Ajá. Y el Estábamos elevador es ahí. viejito. Sí. Tal cual, tal cual. Sí. No, y Pablo, a ver, han tenido un crecimiento muy considerable. Justo haciendo la investigación de esta entrevista, vi que en 2021 hicieron un revenue de alrededor de 300K. Y luego en 2022 lo crecieron 10x. Y vaya, han tenido un crecimiento como bien considerable según como los datos que hay allá afuera. ¿Cuáles dirías tú que fueron las 2, 3 decisiones técnicas o de producto que fueron desbloqueando este crecimiento que han tenido, ¿no? Y también, ¿cuál dirías que fue la parte más frágil de la infraestructura en lo que sucedía esta adopción de su producto o servicio? Bien, o sea, es buena pregunta. O sea, igual hay etapas que se puede leer en cómo evolucionan las startups y sobre todo igual en venture capital y no incluso, ¿no? O sea, tipo pasar de cero, el zero to one, ¿no es cierto? De cero a 1 millón o de cero a casi 1 millón o bueno, 500,000, que es más, sería un poco más venture fundable, ¿no? O sea, menos que eso es más difícil de hablar de eso. Eh, ya es bien complicado, ¿no? O sea, es bastante. Al inicio no sé si es tanto enfoque, sino es de experimentación rápida hasta encontrar qué agarra interés. Y ahí es un momento en donde te vuelves súper disperso, ¿ya? Entonces, como que, porque tienes que sobrevivir, ¿ya? Entonces, tipo, como dependiendo de qué tan grande es una pre-seed o algo así, sí te importa mucho tu cash, ¿ya? Entonces no puedes morir, ¿no es cierto? La regla número uno antes de que llegues la regla número uno siempre, ¿no? Pero en este punto inicial es no morir. O sea, haz lo que tengas que hacer para no morir. Entonces las decisiones se vuelven atadas súper a esto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no morir? Entonces vas construyendo producto y obviamente siempre tratas de tener una filosofía de las cosas que quieres hacer y de los problemas que quieres resolver. Pero mientras más cerca que estás del cliente que te dice, oye, esto quiero y esto te compro, y de ahí tratando de construir allá, te termina llevando, ¿no? Entonces, al inicio es mucho de eso. O sea, yo creo que sí es hacer mucho y sobrevivir. Y después del crecimiento, y de ahí, por ejemplo, entre 1 y 3, igual se puede llegar a 3, 4, 5 millones, un poco igual con esta dispersión de cosas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el camino entre 3 o entre 5 y los 10 millones, ahí la única forma de llegar es el enfoque. Y esto va un poco de las dos cosas, ¿no es cierto? Al inicio, ¿qué creo que nos fue bien? Que nos enfocamos en la parte más complicada de una startup, que es hacer algo que resuelva un problema que a alguien le interese, ¿ya? Porque hay muchas que resuelven problemas que a nadie le interesa. Las peores son las que resuelven ningún problema o que no resuelven nada. Y entonces encontrar eso que resuelve problemas que a alguien le interesa. Y lo que puede pasar y que nos pasó a nosotros es que resolvimos muchos problemas que tenían diferentes niveles de interés en diferentes segmentos, ¿ya? Un poco disímiles entre ellos. Y la mejor decisión post eso fue enfoque, ¿ya? Entonces es ok, a quién le ayudamos más y a quién le duele más, y así se crece, ¿no? Y de ahí, desde el punto de vista técnico, hay gente que no le gusta que yo diga esto, pero a mí me encanta, yo creo que hay problemas de ricos y problemas de pobres, ya, mientras construyes una startup, ¿verdad? O sea, en este contexto específicamente. Y entonces, por ejemplo, Kubernetes es un problema de ricos, ¿ya? O sea, tipo, no tienes chance de pensar en, sí, bueno, ¿y qué va a pasar cuando tengas 100 llamadas por segundo? Es como que, brother, no has tenido un login el día de hoy. Es como que, no, enfócate, ¿verdad? Obviamente mucho ha cambiado o sea, en la modernidad, no sé, con Vercel puedes ya subirte y tener algo deployado rapidísimo y ni siquiera escuchas, puedes ni siquiera saber qué es un
una instancia de compute o una, o sea, no puedes no tener saber ningún conocimiento de nada de infraestructura por mucho tiempo, ¿no? En esta época aún había mucho que saber de eso. Entonces, sí, o sea, hay problemas de ricos y problemas de pobres en este sentido. Y yo, al menos mi forma de hacer la parte de tech en Outscore siempre fue, o sea, hagámosle, siempre maximicemos flexibilidad y capacidad de hacer las cosas rápido, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad de iteración. Entonces, no podíamos pensar en, bueno, entonces, no sé, mucha infraestructura complicada, tener que, digamos, tienes que tener un ingeniero que sepa Kubernetes, además de que sepa N lenguajes de programación. O sea, ¿a qué le vas a meter el tiempo, verdad? Entonces, eso. Y de ahí, o sea, yo diría que en esta etapa donde estamos ahorita ya comienzas a sentir los problemas de ricos, entre comillas, ¿no? O sea, tipo, comienzas a ver cómo los requests por second llegan a 200 llamadas por segundo, a 300 llamadas por segundo, se comienzan a dropear conexiones a la base de datos, las cuentas de cloud comienzan a subir porque nunca has matado servicios que creaste hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que esa es, ajá, esa es. Y yo estoy a favor de que tengas este pain antes de cualquier cosa, porque creo que no tendrías la oportunidad. O sea, podrías morir en el intento y tener una infraestructura increíble, pero no tendrías un producto porque no pudiste iterar. Ajá. Claro, claro. No, 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 y tienes toda la razón, ¿no? Porque un poco suena a que la dinámica es que en un principio estás haciendo muchas cosas, eso no te permite pensar una arquitectura o una infraestructura que escale de 0 a 1 millón de la noche a la mañana, ¿no? Pero una vez que encuentras product market fit o indicios de que eso está por ahí, pues vaya que es momento de acelerar y también comenzar a repensar cómo es que está construido el robot y de si realmente puede escalar a este número de llamadas o inserta aquí pues todos estos factores que pueden limitar que Yo me el acuerdo, uso sea rudo. sí, sin duda, me acuerdo un momento que era cuando estábamos diseñando el producto que creo que pegó bastante, que se llamaba el Score, se llama, porque bueno, se usa ese nombre para otras cosas, el Scoring Engine. ¿Ya? La idea era que una cosa eran las fuentes de datos, que tú consultas con ciertos keys y traes información de data alternativa, ya, que fue el primer producto de Altscore, ¿no? Literalmente por eso es Altscore, Alternative Data Scoring. La una parte era Alternative Data, o sea, APIs para datos alternativos, y la otra era el scoring, ¿ya? Entonces, el scoring engine era esta API que tú mandabas datos y recibías un score de vuelta, ¿ya? Y era algo hecho custom, ¿ya? Entonces, tenía un modelo de riesgo custom, se conectaba a fuentes de datos custom y era bien customizable para lo que el cliente quisiera, ¿no? Para poder hacer que este libro que te entregaba un consultor se convierta en algo que esté en producción, ¿ya? Y me acuerdo que era como un momento que dije, ok, ¿será que esto aguanta? ¿No? O sea, porque era como load testing. Y Outscore siempre fue B2B enterprise o vendiendo a banca, ¿no? Entonces, el proceso de ventas terminas hablando con alguien de compras que tiene un cuestionario que dice cuántas llamadas por minuto aguantan. Ya, porque es parte, o sea, los bancos no van a darte, no sé, un contrato, no van a tener contratos contigo si no vas a poder soportar su carga, ¿verdad? Entonces, desde que eres chiquito tienes que enfrentarte a estos cuestionarios y tener o sea, poder garantizar niveles de servicio. Mm. Y entonces es importante probar. Entonces se probó y me acuerdo que a mí me gusta bastante el serverless, ¿no? Por eso, porque no tienes que preocuparte mucho de eso. Y de ahí hice la multiplicación de, ok, o sea, esto aguanta bien, o sea, hicimos 200,000, 300,000 llamadas no sé, no me acuerdo cuánto tiempo probé, creo que en 5 minutos o algo así. 200,000, 300,000 llamadas, funcionó bien, no hubo latencias ni fuertes y dije, excelente. Y de ahí solo agarré la calculadora y multipliqué en ese momento, no sé, me acuerdo que cobramos, creo que, no sé, 10 centavos o algo así, algún número de centavos de dólar por llamada. Multipliqué las dos cosas, dio un número bien grande que era creo que 5 millones o algo así, y dije, ya, si es que Alsper está en un punto donde gana 5 millones de esto, va a haber algo, voy a poder contratar a alguien que arregle esto que hice. ¿Ya? Entonces, es como que o sea, así le he pensado. Y era como que, o sea, no hay mucho, o sea, al inicio es good enough, ¿ya? O sea, y que funcione hasta la siguiente etapa. Y si el negocio va a estar bien y en ese punto va a haber los recursos para invertir, ¿ya? Entonces, al menos así fue mi filosofía o sea, no sé si es que podría ser que está demostrado, pero al menos hay un punto de dato conmigo que maybe it's not a bad idea hacerle así. Me encanta el mindset, Pablo. Yo creo que es el correcto. Y
Respecto a su estructura de su modelo de pricing, ¿cómo es actualmente? ¿Justo es por llamadas, cada que generan un préstamo, tienen un modelo de suscripción? ¿Cómo generan ingresos ustedes hoy? Sí, o sea, toda SaaS tiene este tema y pues o sea, nosotros nos posicionamos como Enterprise SaaS, entonces la forma en la que vendes o sea, cómo priceas lo que vendes siempre tiene que estar, o tratamos de que esté súper atado a cómo siente el valor el cliente. Y en nuestro caso, sienten el valor cuando habilitamos que uno de sus clientes reciba financiamiento, ¿ya? Entonces, es en base a transacciones, ¿sí? Y tiene un costo por transacción. Y obviamente tratamos de tener ciertos costos más como que fijos de solo por tener la plataforma y por tener gente que te da soporte, ¿no? Porque tenemos que poder ofrecer los SLAs que necesitan. Pero sí, o sea, es costo por una transacción súper asociada a que el cliente de nuestro cliente haya recibido financiamiento. Y así es. O sea, pero ahí no cobramos por seats, no cobramos por nada que no tenga que ver con que sí. O sea, tú hiciste plata, nosotros también. Hasta que te di valor, espero algo a Sí, sí. cambio por ese valor generado o capturado. Y Paulo, me encantaría también, siguiendo escarbando en lo que fueron los principios de AltScore, que me platicaras cuáles fueron los 3 primeros hires técnicos que hiciste. ¿Por qué fueron esos roles? Y también, ya pasado el tiempo, ¿qué has aprendido sobre contratar que hubieras cambiado radicalmente a cuando fue justo apenas la primera contratación, ¿no? Buenísimo. O sea, para mí, o sea, la primera cosa más complicada que te dije que era hacer algo que a alguien le interese, o sea, resolver un problema que a alguien le interese. La segunda después es traer a trabajar contigo personas que te ayuden en esto. O sea, el equipo es extremadamente complicado de conseguir. O sea, yo he sufrido, o sea, entre comillas, sufrido, ¿no? Dentro de lo que se puede sufrir, dentro de lo que se puede sufrir en esto, ¿no? O sea, no. He sufrido Pero sentado frente a mi computadora. sí, ajá, es como que estoy ¿No? sin frío, o sea, sufrido dentro de lo que hace sentido sufrir en este contexto, contratar. Ya, y al punto que Alscore ha hecho, dijimos el año pasado, y lo que fue más exitoso fue un challenge abierto para que cualquier persona pueda suscribirse. Literalmente te suscribes pidiendo un API key, de ahí completas acertijos de programación, que casi es todo API-based, y tienes un leaderboard, ya, y según llegabas a cierto nivel de puntos, te agendaba inmediatamente una llamada conmigo. Ya. Entonces, eso fue lo mejor que pudimos hacer. Y, porque a mí nunca me fue bien con recruiters, nunca me fue bien sniping LinkedIn, nunca me fue bien, o sea, he entrevistado muchos ingenieros Microsoft, muchos ingenieros de Xfang o lo que sea, y solo me quedo así como que no puede ser, o sea, no sé, o sea, o no hacemos clic en la forma de pensar y culturalmente, o no, o solo me sorprenden en cosas que yo pensaría que, o sea, que he visto que recién graduados de universidad sí pueden hacer en las entrevistas, ¿no? O no les molesta decir que no pueden en otros casos, ¿no? Entonces, sí. Y las primeras contrataciones fueron devs, sin duda, y, y senior devs, obviamente, ¿no? O sea, literalmente, tu primera startup, como fundador técnico, sientes que no sabes nada y, no sabes, y de seguro no sabes nada, entonces estás en un buen lugar, ¿ya? Pero este no saber nada también está un poco seguido de inseguridad, ¿ya? Sin duda tienes inseguridad, hay muchas cosas que no sabes y, y te haría bien tener a alguien que ha tenido, no sé, que tiene en su LinkedIn 30 años de experiencia. Sí. Entonces, los primeros hires fueron así. O sea, un senior developer que se convirtió en tech lead y otro, o sea, dos tech leads, ajá, ambos con muchos años de experiencia en fintech y en desarrollo en general. Muy buenos, ajá, dentro de todo buenos técnicamente, pero, pero aquí, ajá, o sea, no cambiaría los individuos porque fueron muy buenos. Sí, son muy buenos. Ya, ninguno de los dos está en Outscore ahorita, que es otra historia. Pero no los cambiaría a ellos, también me cambiaría a mí. O sea, en ese momento, mi mindset. En ese momento, creo que hubiera confiado más en la dirección que yo quería ponerle a las cosas y sin miedo a haberme involucrado más en las decisiones que yo dije, bueno, esta persona tiene, no sé,
N años más que yo de experiencia, de seguro lo que me dice tiene más probabilidad de estar más cerca de lo que queremos, ¿no? Y no porque lo que ellos hayan hecho no haya salido bien o no haya tenido eso, sino que esta optimización que te dije de sigamos optimizando para la velocidad en la que se pueden cambiar las cosas, requiere uniformidad en lo que desarrollas, ¿ya? Entonces, si te vas bueno, sí, hay este lenguaje que es mucho más rápido que, o sea, yo soy un Python lover y de ahí bueno, después también me volví JavaScript lover, pero inicié solo con Python lover y, y Python siempre es hasta ahora bien lento, ¿no? Entonces, en el momento en que estábamos hablando de transacciones de crédito que tenían que pasar rápido, lo que venía a la mente era Go y lenguajes más veloces, ¿no? Entonces tomamos estas decisiones, separamos backends y de ahí de repente algo que era muy fácil de iterar por el mismo equipo, ahora necesitaba personas con diferentes perfiles, ¿ya? Entonces, tipo, estas decisiones yo no volvería a tomar. O sea, creo que no estoy seguro si es que ahorita necesariamente haría la diferencia un request de 100 milisegundos versus uno de 500. No estoy seguro que eso haría la diferencia incluso ahorita. Maybe en unos años, pero en ese momento, ajá, no. Y esas decisiones son las que, y no fue por el equipo, creo que el equipo fue muy bien intencionado y con las preguntas que se le hacían era como que, y de ahí, al no ser parte del equipo fundador, también hay esta cosa de, por ejemplo, cuando le pides a un líder de tecnología de un enterprise que elija un ERP, uy, no te puedes equivocar si contratas SAP, o sea, nadie te va a despedir si contratas IBM, o sea, es que este tipo de cosas, es como que nada, o sea, te medio te escudas sobre la decisión que tomas de esta manera, y como founder tienes la responsabilidad de tomar esa decisión que maybe bajo ciertos ángulos no es la más eficiente, no es la mejor, pero te da estos otros beneficios que solo lo sientes cuando ya estás ahí, que de repente hay un error en producción y tú eres el único que le interesa en un sábado, ¿ya? Y meterse a arreglar. Y si es que tú, como el tech founder, no puedes meterte y hacer el pull request y resolverlo, es bien peligroso, o sea, es un lugar donde no quisiera estar de nuevo. Sí, no, y es además muy, muy frustrante, ¿no? Yo creo que es de esos momentos donde dices, justo donde te cae el 20 de que nunca más puede haber una implementación que pues tú no termines de entender, ¿no? O sea, bueno, más bien, no puede haber un producto que no conozcas. No quiero decir de pies a cabeza porque tampoco es necesario, pero sí que no, que te impida tener esta capacidad que tú dices de, pues tú un sábado cuando todo el mundo está descansando, ir y arreglar el problema porque justo no sabes cómo funciona el robot, ¿sabes? Eso también nos pasó a nosotros, somos un estudio de diseño y desarrollo de software y en algún momento incubamos una boletera porque justo nos parecía como un proyecto sencillo de fin de semana y pues que podíamos como echar a andar. Para esto teníamos un tech lead que trajo a un freelancer que hizo la chamba y en un momento con los pagos empezamos a tener un chorro de problemas y cuando intentamos arreglarlo, justo yo soy el socio que es no técnico de la sociedad y mi socio es medio técnico, es un ingeniero de front y ahora con todo el tema de AI pues se ha ido haciendo mucho más full stack, pero bueno, no es alguien que conozca bien los cables cuando se trata de backend, ¿no? Y pues se nos empieza a caer, en viernes por la noche, que también cuando tienes este tipo de servicios es justo cuando todo mundo tiene su evento y te escriben a soporte y demás, no lo podíamos solucionar, ¿no? Y la frustración de es que tenemos que esperar a que nos conteste esta persona, no sé qué, fue de, vaya, nos cayó el 20 de que, amigo, si vamos a construir algo, no nos puede pasar esto. O sea, justo, menos como fundadores, no nos puede pasar que es que, quién sabe cómo está, ¿no? O, cómo solucionamos esto y pues bueno, ahí te queda una Sin herida duda. para el futuro. Sí, o sea, es el aprendizaje más grande y no necesariamente creo que tienes que, o sea, y eso tienes que después en cambio es otro challenge el soltar y porque después ya comienzas a tener muchas cosas y ya no puedes, ya si tú quieres seguir ahí metido, le frenas al equipo. Ese es un challenge para después, pero igual en el inicio creo que cuando más importa es ahí y ahí sí es vital que
que sientas que tienes todo, que puedes tener todo bajo control bien rápido, incluso si no hiciste tú, pero al menos está en el lenguaje que más dominas, subido en la plataforma que tú sabes cómo se entra, en un sistema de CI/CD que sabes cómo funciona, o sea, que tienes tú clarito cómo puedes llegar de cambiar algo en tu editor y que en producción esté arreglado. Capaz no eres el que conoce exactamente todo, pero yo creo que eso ya es suficiente. Sí, exacto, exacto, para averiguarlo en el momento de la crisis, ¿no? Y justo para allá iba, que también, pues es muy loco porque muchas veces uno quiere que la gente que está trabajando para la compañía trabaje en las cosas que uno decide, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando mejor trabaja la gente es cuando trabajan en lo que ellos proponen y en lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, un poco es siempre este vaivén de, bueno, ¿cuál es tu propuesta? Yo tenía esta otra visión, pero si yo te impongo una visión, me vas a entregar algo que está medio hecho o con lo que no le estás echando el ímpetu o la cabeza que le echarías. Sí, por el otro lado es algo que sientes que es tu aportación, es tu propia idea. Y además, muchas veces cuando impones la visión de trabajo ante alguien que cree que te estás equivocando, si no se resuelve ese conflicto, justo es, creo que es parte de este soltar que mencionas, ¿no? Como dejar también un poco que la gente trabaje en lo que ella quiere, porque si trabajan en otras cosas, pues muy probablemente vaya a comenzar a ver ahí pues déficits de performance, luego si no hay buena comunicación, rencor, ¿no? Y entramos como a todo este lado que es manejar gente. No, sin duda, yo creo que eso también es clave. Y ahí viene el fit cultural y cómo contratas, que creo que por esto es bien complicado traer personas que tengan esta cualidad de no tener ego por el thing, sino, o sea, es siempre por el bien de construir algo mejor y poder tener buenas discusiones en el sentido de que o sea, tipo, hay esta frase que la compatibilidad intelectual no es con las personas que estás de acuerdo, sino la compatibilidad intelectual se ve cuando no estás de acuerdo. O sea, porque que puedes eh, tener esta discusión de forma amigable y que no se vuelve rencorosa y una mala situación. Y de ahí lo otro que sí aprendí también es, sí, es dejar que la gente pruebe lo que quiere probar. Obviamente, sí te digo, lo que sí creo, sí me gusta es que sea al menos pruébale, no vayas y hagas en otro lenguaje y deployes en otro lugar donde no hay nada, ya. Pero en cambio, si es que alguien sí tiene una very strong opinion, o sea, una opinión bien fuerte sobre cómo tiene que ser algo, y yo no estoy de acuerdo, o sea, a la final yo siempre digo, a ver, ¿quién tiene más contexto? Y si es que no soy yo, y si es que esa persona tiene más contexto o alta convicción, por más de que algo en mí diga quizás se equivoca, o sea, siempre va a ser mejor que él haya intentado y se haya equivocado y ella haya aprendido mejor y lo que viene a hacer va a estar N veces mejor que incluso yo diciéndole que creo, ajá, porque al final después me perdí el crecimiento que él ganó, ya, y ahí, ajá, es donde literalmente no le dejas a las personas también crecer, o sea, el crecimiento sí sucede cuando te equivocas, o sea, no sucede cuando te dicen cómo hacer las cosas, ahí no se crece nada, ajá. Claro. Pablo, mencionaste que tú siempre habías sido medio hackercillo y por ahí me encontré una historia de una laptop que arreglaste con una cámara digital. ¿Podrías compartirme cómo fue eso? ¿Qué edad tenías? No, esto sí, eso fue bien el origen de mi vida, o sea, tipo, no sé qué edad tenía, debía haber estado, no sé, menos de 15 años de ley, entre los 10 y los 13 por ahí. Y en Ecuador tardó mucho en llegar el tema de la banda ancha, incluso, o sea, de tener internet, de verdad, yo no descubrí que era eso hasta mis 18 casi, o sea, tener una banda ancha de verdad en tu casa donde puedes surfear la web, no era algo que existía, o sea, en esa época los deberes se hacían con Encarta 98 y listo, y se acabó, ya. Y mi padre tenía una laptop en la que él hacía sus presentaciones y sus PowerPoints para el trabajo y yo me iba a un cafenet y descargaba cosas de internet y le instalaba a esta computadora sin duda. Entonces la dañé, o sea, le instalé algo que no debía haber instalado y solo mm, pantalla azul y pantalla negra inmediatamente, o sea, o sea, no podías ni leer lo que salía en la pantalla. Y de ahí mi papá tenía una presentación el día siguiente y solo
O sea, literalmente él se fue a dormir y me dijo, no sé qué voy a hacer. Y solo era una decepción, así, con la que me veía. Era como que, o sea, Claro, a estaba ver, tristísimo, ¿no? ¿Qué ojalá, tanto es le como podía que, reclamar a su hijo de 11 ojalá, años? sí, no me podía decir mucho, solo estar él triste con lo que pasó. Y, y yo, ajá, solo era como que no, o sea, yo voy a resolver esto. O sea, no tenía, o sea, en ningún momento en mi cabeza pensé que no iba a resolver y que ya nada, que alguien más ayude. O sea, no pasó por mi cabeza. Teníamos una cámara digital viejísima y le puse dos pilas AA, la memoria de, no sé, en esa época creo en 8 megabytes que tenías en un SD, ¿no es cierto? Le prendí a la computadora, tomé la foto, apenas salió la pantalla azul que salía, salió un código de error ahí que pude ver después haciéndole zoom en la pantallita de la cámara digital. Ahí decía código X, ni sé qué cosa, error. Agarré el cable del teléfono, le conecté dial-up a otra computadora que teníamos, le googleé qué significaba y ya, así después booteando a consola y todo esto, así logré hacer como que CP o MB, mover los archivos a una flash memory para al menos que mi papá tenga sus presentaciones del día siguiente. Copié los archivos ahí igual leyendo cómo se copia en consola. Yo no tenía ni idea, solo era leyendo ahí un foro, qué sé yo, estaría en Taringa o algo así en esa, ajá, o sea, en esa época ni siquiera sé dónde leí. Y ya le puse en una flash, le dije a mi papá, aquí están tus presentaciones, listo. Entonces ya mi papá se durmió tranquilo, me dijo gracias. Y de ahí me quedé un par de horas más viendo qué era y en ese momento era un conflicto de una actualización de Kaspersky, antivirus, y había que borrar un DLL. Chuta, igual en un foro de Taringa decía borrar este DLL, ya borré, se prendió y listo. Ya. Yo creo que ahí, ahí dije esto es lo mío, pero aún así no sé por qué no se me ocurrió estudiar software en universidad. Fue como que no, o sea, era como que esto no importa. Pero bueno, sí, Suena que tú ahí solo estabas siguiendo tu curiosidad y bueno, y también estabas resolviendo un problema que a ti te era muy importante en ese sin duda. momento, como Sí, sí. no defraudar a tu padre. Y a ver, Pablo, muchos niños en su desarrollo no tienen este hábito, colmillo, si le quieres llamar, de buscar la solución a un problema al que se enfrentan. Eso, ¿qué dirías que te lo dejo? ¿Son valores de la mesa donde comías cuando eras niño? ¿Tu madre era de cierta forma? ¿Tuviste un profesor que, sabes? O sea, ¿de dónde crees que viene eso? Porque sin duda no es común. Ni idea. O sea, o sea, mis padres son súper trabajadores. Ellos tienen una ética laboral muy, o sea, si hay algo que hay que hacer, hay que hacer. O sea, no hay excepción y les apasiona muchísimo lo que hacen. Mi mamá es más hacia el lado artístico, es maquilladora profesional y siempre le veía a ella en los rodajes son bien duros, ¿no? Tienes que despertarte de madrugada, llegas de madrugada del siguiente día y, o sea, ese esfuerzo que le ponen a sacar cosas y a trabajar, se me quedó como que esto es algo que hay que tener, ¿no es cierto? Esto es default, los dos trabajaban así, entonces creo que esos valores vienen de ellos, sin duda. Y ahí, o sea, ahí también, no sé, el universo haciendo ahí lanzando sus dados y jugando con mis genes, ajá, también creo que uno no puede tomarse mucha responsabilidad por lo que medio que recibiste por el ADN, ¿verdad? Entonces, o sea, yo creo que ahí mi tweaking es así, o sea, el tuning que le hicieron ajá, o sea, lo que hicieron sí, o sea, eso, ajá, y creo que mis padres tuvieron mucho que ver ahí también, sí, sin duda. Ok. Y Pablo, hace rato también mencionaste algo que me gustó mucho, que fue que el crecimiento viene a partir de los errores, ¿no? Muchas veces también aquí nos gusta dejarle claro a la gente que nos está escuchando que si quieres construir algo emocionante, muy probablemente las más grandes lecciones te las vas a llevar a partir de errores o fracasos. ¿Podrías compartirnos de un error justo o fracaso que te haya dejado una gran lección? Tengo uno y es igual, fue en Keen Analytics, en la época eran o sea, en Key Analytics, cuando yo trabajaba allá, vendíamos estos reportes post partido y también análisis del rival para que los clubes de fútbol puedan con ver sus estadísticas del partido, pero eran estadísticas más avanzadas, llamábamos en ese momento, ¿no? Es como que no es posesión y número de pases, sino eran temas más tácticos del fútbol, como
que ya son bien nicho, ¿no? Es tipo velocidad de los pases en la transición ofensiva en el último tercio, ¿ya? Ok, Entonces, ok. ya, es como que literalmente tú te sorprenderías lo técnico que le pueden hacer al fútbol par datos, ¿no? Entonces, hacíamos estos reportes y tenías que ir traqueando un historial de cómo evolucionaba esta métrica en tu equipo, ¿no? Y recuerdo haberme equivocado en un cálculo. Y me equivoqué en cómo se hacía una de estas métricas. Y el impacto era bastante fuerte, ¿no? En el reporte, porque incluso en el histórico y... O sea, al final lo que siempre importa es el benchmark, ¿ya? O sea, tipo, incluso en todo en la vida, o sea, o sea es como que, qué tal te va? Me va 8 8 de cuánto, de 10, de 100. Entonces, en equipos de fútbol te comparas contra ti mismo, cómo te ha estado yendo al inicio en temporadas pasadas, y nosotros comparábamos también a cómo le fue al Flamengo en la Libertadores, o cómo le fue a tal equipo en estos casos, ¿no? Entonces, los benchmarks eran importantísimos, ¿no? Y los directores técnicos o en este momento los analistas con los que trabajamos toman decisiones basadas en esas diferencias, ¿ya? Y el error de cálculo que había hecho era terrible, o sea, hacía que cambie casi toda la perspectiva en este reporte específico. Y me rompió, ajá, o sea, tipo en el sentido de, no sé, cuando le metes mucho cariño a las cosas y haces con todo, o sea, con todo lo que tienes y te equivocas y sobre todo si eres alguien que no se acostumbra, o sea, no es que nunca te ha pasado a menudo, ¿no? O sea, después ya aprendí a amar los errores porque este fue el primero de una serie de muchísimos que ya después sucedieron en NASCAR, ya, o sea, que tanto que ya no son tan memorables como este. Y de ahí, o sea, lo que recuerdo es que haya sucedido, haberle contado a Andrés, que es mi socio cofundador de Alsco y el que fundó King Analytics, y le dije, o sea, me equivoqué y creo que es grave. Y de ahí le expliqué y todo, y o sea, la respuesta que él me dio fue como que, hermano, Samsung hace teléfonos que explotan. O Claro, sea, claro. No, no, no. Y esa es una gran lección que creo que vale la pena como resaltar porque es también sorprendente la cantidad de dinero que después es desperdiciado en magnoproyectos de millones de dólares, incluso, ¿no? Donde que si contratas una gran agencia consultora o un desarrollador externo que algo, y, y es sorprendente ver que en el mundo hay luego errores multimillonarios que luego, pues, o sea, solo acaban en donde tú acabaste, ¿no? Que es diciendo como de, oh, creo que la cagamos, ¿no? O sea, sin duda. y ya, Sí. y hasta ahí llega. Sí, sí. Y fue así, o sea, y me dio esta referencia de, bueno, no, Samsung no solo hizo un celular que explota, sino que después fue a venderlo y todo. Entonces, me puso full en contexto de, bueno, o sea, mi equivocación no solo también es más pequeña, entre comillas, ¿no? Pero todo el mundo se equivoca, ¿no? Ese era el mensaje más importante, ¿no? O sea, todo el mundo se equivoca y tienes permiso de equivocarte y no, pues obviamente no es que abuses y que lo hagas a propósito, sin duda, pero... Pero esa es la que más me quedó. Y de ahí, después, algo que le digo a todo el mundo que trabaja en mi equipo es, o sea, no importa lo que hiciste, o sea, el commit que hiciste, la feature que estás desarrollando, o sea, el push que acabas de hacer, hay algo mal. O sea, sin duda, o sea, estoy 100% seguro que hiciste algo mal. Entonces, lo primero que deberías hacer cuando vas a debuguear no es veamos si es que esta vez funciona, sino siempre es veamos en qué me equivoqué, ¿ya? Y que le tengas esa vista de una. Es bueno, ¿y qué me equivoqué? Y de ahí más bien cuando no te equivocas en la primera prueba, algo, o sea, más bien ahí preocúpate más porque, porque probablemente hay un error más fuerte escondido. Y eso se relaciona con, yo creo que las últimas grandes reflexiones que he tenido, de esas que te roban el suspiro y ves hacia el horizonte, ¿no? Es que todo es feedback, ¿no? O sea, realmente, particularmente como aterrizándolo a la lógica de los negocios y las organizaciones, lanzar un producto y que nadie lo compre o que tenga un montón de demanda es feedback, ¿no? Los comentarios que te hacen de lo que a la gente le gusta o de lo que no les gusta es feedback. Si tu equipo está contento o no, o te hablan golpeado, o la relación va increíble, es feedback, ¿no? O sea, y todo este feedback realmente tú tienes que ir haciendo el músculo de poner el producto de tu trabajo ante el mundo e ir haciendo este callo que es por recibir feedback, ¿no? Porque también es un proceso un tanto, desde mi parecer, desagradable, porque justo no siempre el mundo o la realidad
va a aplaudir el producto de tu trabajo, ¿no? O sea, de hecho, justo si eres alguien que busca el feedback o como a mí me gusta llamarlo, si eres un buscador de la verdad, más veces que pocas vas a llegar a un resultado como el que dices, ¿no? O sea, es como son más los errores que yo voy a encontrar de lo que no estuvo perfecto o de lo que pudo haber sido mejor, que incluso pues de lo que me aplaudo por haberlo hecho increíble. Pero estos feedback loops son súper importantes para crecer a nivel personal, a nivel profesional, tu compañía, para ayudarle a alguien, ¿no? Entonces es como todo es feedback y sobre todo hay que buscar la verdad, ¿no? Hay que encontrar la realidad y no tenerle miedo a eso. Bien, no, súper, súper resumido y al punto, sin duda, sin duda. Pablo, desde tu perspectiva técnica, teniendo este producto en producción, ¿cuál es la innovación real que encuentras en los LLMs y en toda esta ola de nuevos servicios que hay de AI y este nuevo paradigma? ¿Y qué dirías también que es un bluff, que solo es marketing? ¿No? O sea, porque por un lado tenemos como al Sam Altman diciendo como, güey, ya, 2026 llega AGI y va a transformar esto. Y por otro lado tenemos a gente más realista desde mi perspectiva, como Andrej Karpathy, que era el Head of AI de Tesla, que dice como, a ver, está cabrón esto, pero esta es la década del AGI, ¿no? O sea, vaya, hay un montón de deficiencias que tienen estos modelos, un montón de trabajo que se tiene que hacer todavía, ¿no? Entonces, siempre me encanta preguntarle a los ingenieros, ¿tú qué crees que está undervalued incluso y que aporta un montón de valor y qué es solo hype / marketing? Sin duda, o sea, yo no soy estudioso de los LLMs para nada, pero obviamente les veo como la herramienta que son, o sea, porque hay mucha diferencia entre alguien que los entiende completamente y los que los usamos y les ponemos. Entonces, obviamente mi perspectiva viene de ahí. Ajá, entonces, sin duda, habrá agujeros en lo que yo pienso. No creo que no. Pero, o sea, ayer estaba en un one-on-one con un ingeniero de Alcor y me contesta así todo afligido, o sea, no, o sea, triste, ¿ya? Y le digo, mm, o sea, se llama Juan Francisco, y le digo, Juan Fran, ¿qué tal? O sea, ¿qué pasa, hermano? Y, y me dice, loco, es que Cloud me miente, me dice. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Es que me miente, me dice que puede algo y solo va y no le saca. Y es como que, o sea, teníamos un bug que nos estaba haciendo en el front, súper estético, de cómo se acomodaban unos componentes después del load. Y Juanfran estaba queriendo arreglar esto, medio que igual parte de su propio push, de que las cosas queden bien hechas, ¿no? Y me dice que, ajá, que literalmente usamos bastante Cloud Code en Outscore y literalmente hace todo lo de, bueno, planea y me dices cómo vas a hacer, o sea, y estás seguro que vas a poder y tal. Y de ahí y Cloud, o sea, era super confident, le dice, no, hermano, tranquilo, ponemos una cookie aquí y esto va a pasar acá y va a funcionar hermoso. No sé, millones de tokens después. No, no, no sirve nada. Ajá, ya no compila, errores de todos lados y es como que eso le había puesto extremadamente afligido. Ajá, y es porque, o sea, creo que hay cosas que creo que ayudan y son muy buenas de los LLMs. Otra cosa que también, o sea, más hacia la forma en la que se hacen, ¿no? Son solo, no sé, es una máquina muy buena o sea, es una máquina hecha para predecir lo que diría un humano y que otro humano esté feliz con lo que dijo. Ya, literalmente es eso, ¿sabes? Porque es token by token y de ahí leen un libro y, o sea, y mientras van viendo el libro se van autoentrenando con lo que vino después y después llega un humano y le dice, esta sí me gusta, esta respuesta no me gusta, esta sí me gusta y esta no me gusta. Entonces es una máquina hecha para decir cosas que dirían los humanos que otros humanos le gustan. Así le veo yo, obviamente. Estoy en desacuerdo con muchísimas personas con las que he hablado de esto y debatimos y este es mi entendimiento al menos de cómo es. Y hay este concepto de que piensa y que tú le puedes poner thinking, o sea, think, y tienes estos procesos de pensamiento. Y es, o sea, lo que no es que piensa, sino es que escribe lo que diría un humano que está pensando y que otro humano dijo que sí es lo que un humano pensaría sobre eso, y después lee eso mismo. O sea, literalmente no está pensando, está solo haciendo palabras, cadenas de palabras con alta probabilidad de que le gusten a alguien.
¿ya? Y que se hayan escrito antes. O sea, literalmente es eso, en mi perspectiva. Entonces, tú creer que eso es pensamiento es, en mi opinión, forzarle un poco. Ya es como que, o sea, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que si una máquina que dice lo que otros humanos hubieran dicho es pensar. Entonces, creo que es muy buena para hacer esto que es o resumir texto o expandirlo y mejorar la forma en la que te comunicas y pulir ideas que las tienes bien, bien crudas y voltear cosas que quieres decir desde otras perspectivas para que sean más amigables, para que sea tipo esta exploración de las ideas, pero no es o sea, en mi opinión y con mi entendimiento que tengo, no es algo que tú puedes decir esto piensa o sea, y piensa mejor que yo, ¿ya? O sea, independientemente. Estoy seguro que escribe mejor que yo, estoy seguro que las cosas que escribe hacen más sentido de lo que yo escribiría, pero, pero no, según yo, no creo que piensan, ¿ya? Entonces, ahí es donde creo que es full hype, ¿ya? Entonces, en todo lo que tú le pidas que requiera criterio, creo que es, ajá, por eso, no sé, mientras más se va alejando, mientras más el LLM está y las tareas se hacen más y más largas, tienen menos probabilidad de éxito y eso ha habido muchos papers que lo muestran. Creo que es solo porque literalmente las ideas van decayendo, ¿no? Y como que literalmente es el humano va a decir esto y se va en la misma cosa y nunca, o sea, como no está pensando, solo son palabras y palabras y palabras y, ajá. Entonces, para código que, digamos, yo ya tengo resuelto y le digo, ok, optimiza esto, increíble. Para, para decirle, oye, ayúdame a quiero hacer una feature que haga esto, no, ajá, es como que me estoy lanzando, o sea, y me estoy lanzando a que esto pueda hacer como lo haría el humano promedio, y como le dijo que otro humano le dijo que le gustaría que sea, ¿ya? Y, y a veces está bien, y a veces puedes vivir con eso, otras veces no. Entonces, bueno, en el contexto que usamos en Alscore, los LLMs, es en ese. O sea, es hacer que nuestro equipo de desarrollo desarrolle más rápido en las cosas que sabemos que puede dar resultados bien. Y dentro de nuestro producto lo usamos mucho para dar este resumen y esta visión que te tomaría tiempo compilar, ¿no es cierto? Tienes datos de un cliente y tienes información de muchas fuentes de información, valga la redundancia, y de ahí le prompteas de esto que solo le une y te lo presenta en una forma más entendible, ¿no? Así lo usamos, así creo que es muy bueno. Y no sé, o sea, hay una que bueno, quizás tú tienes un punto de vista contrario en aquí, no sé, cómo tú te alineas en esto para ver. Mira, muy similar, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho. Yo soy muy team Andrej Karpathy. Para la gente que está escuchando, él tiene 3 videos en YouTube que creo que son fundamentales como para hacerte de un criterio más allá de lo empírico. Uno es ese man reconstruyendo el modelo, creo que era ChatGPT 2. Así, lo hace desde cero en un video de 3 horas de YouTube. Y es muy bueno. Como en manera didáctica, explicándote como de, bueno, entonces aquí está pasando esto y recuerdan que habíamos hecho esto, entonces ahorita lo que está sucediendo es que los parámetros, ¿no? Y poco a poco te va llevando de la mano en qué diablos es un LLM, ¿no? Y cuál es esta función que le está dando poder. Y justo a mí lo que me queda claro es que el LLM por sí solo es deficiente, pero still really useful, ¿sabes? O sea, como que le puedas preguntar cuánto tiempo meter esto al air fryer y que te diga a esta temperatura y en estos minutos, porque es información que muy probablemente está en el internet y te va a dar una respuesta muy rápida, ¿no? Si te pones más complejo, pues justo o le das un task más complejo, ya empiezan como estos problemas de que tiene un conocimiento luego fragmentado de las cosas, ¿no? O que no tiene contexto. O sea, un LLM nunca, pues no tiene como esta fase donde un humano, tú le das una información y se queda pensando en ella y se va a dormir y la marina y de repente tiene como un momento de eureka, ¿no? O sea, de hecho, pues cada conversación es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Como esta película de Adam Sandler donde deitea a una chica que todos los días se le olvida su vida, ¿no? Como que es muy así, tiene estas deficiencias, pero también sí entiendo mucho el paradigma, ¿no? O sea, porque tienes esta cosa que puede ejecutar acciones y si tú le conectas herramientas cuando no quieres que el LLM piense, sino que más bien
justo usa un script para hacer mates. Por ejemplo, esto de que es malo haciendo aritmética. Si tú le preguntas, ¿cuánto es 1.350.000 por 349.00334 tal? Pues muy probablemente el resultado que te da, no vaya a hacerlo y verifícalo. Pero si este es un LLM que está programado para que cuando le haces un request de mates se conecte a una calculadora y haga esto, empieza a decir como, ok, ¿no? O sea, está esta cosa que sabe ejecutar acciones y ir paso a paso y se le pueden conectar herramientas. Y después empieza como todo este tema que tiene Anthropic con el context management, ¿no? Para hacer esta ventana de contexto lo más corta y eficiente posible y que estas cosas pues no empiecen a alucinar y a nomás decirte que sí a todo. Entonces, como que por un lado yo creo que we're still early, pero que es muy eficiente, ¿sabes? O sea, sí también entiendo como el hype. Para nada creo que el AGI o que un día nos van a dominar. O sea, lo veo muy primitivo como como en esa materia, ¿sabes? O sea, al final del día yo sí también meto esta herramienta o este paradigma en una cubeta de, pues es el predictor de palabras más sofisticado que hemos inventado, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que de mi lado sería muy útil, con potencial, con esto del tool calling y el context management, pero yo creo que lo mejor es usarlo 3 horas, ver para qué sí, para qué no y darle, ¿no? Porque, por ejemplo, para esta entrevista, algo que yo hice fue correr un deep research de tu perfil, Paulo, y que me recomendara entre 25 y 30 preguntas que pudieran ser relevantes. Obviamente no todo viene de ahí, ¿no? Yo también me meto a tu LinkedIn, veo un poco qué has posteado, googleo de Altscore, me meto a su página web, pero la historia de la laptop y la cámara digital, eso fue algo que me recomendó el LLM, ¿no? ¿Dónde lo encontró? Ni puta idea. Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, no nos va a transformar la vida de un día para otro, pero igual sí es muy útil. No, sin duda. No, o sea, yo creo que es una herramienta increíble y yo la uso todos los días. O sea, literalmente muchísimo de lo que hago es, o sea, los assistants en reuniones para después quick summaries y no sé, recordar qué dijiste en tal momento o hiciste alguna implementación para un cliente que tenía ciertas informaciones y está perdida esa info en alguna conversación. Es increíble. O sea, entonces sí, o sea, yo creo que es una herramienta muy, muy buena. Veamos dónde nos llega. O sea, yo feliz de la vida. O sea, increíble que haya algo que pueda hacer todo lo que un humano puede y más. Pero también digo, o sea, hasta los humanos tenemos problemas para hacer las cosas. Ajá, o sea, cuando salieron los LLMs me di cuenta de qué tanto no tenemos del contexto y qué tanto importan las palabras y las formas en las que hablas con las personas. Porque tenías este sistema que en teoría sabe todo y de repente tú le dices algo y no te entiende, o sea, y se va por otro lado. Ya, y normalmente es porque algo no le dije. Y de ahí tú vas y literalmente hubiera sido lo mismo que le decías a alguien con el que trabajas y tú te ibas ahí a la conversación pensando que los dos estaban alineados. Y es como que, o sea, si es que el LLM no le agarró, estoy segurísimo que tu compañero tampoco le agarró. Entonces ahí me di cuenta sí, o sea, literalmente nunca, o sea, estar alineado en contexto con alguien y estar segurísimos que están hablando de la misma cosa y que cuando alguien dice, y esto pasa demasiado en software y en desarrollo de productos, es como que deberíamos tener un botón para que los clientes dejen recomendaciones. Ya, todo el mundo dice sí. Las 10 personas que estaban en esa reunión, todos pensaron en un botón puesto en un lugar diferente, de un color diferente, que hacía algo diferente, que después, o sea, algunos pensaron que era un chatbot, otros pensaban que era un formulario, algunos pensaban que era un LLM, otros pensaban, literalmente en la cabeza de todo el mundo apareció algo. Pero esa reunión se fueron todos a Green que iban a hacer un botón de soporte. Y es ahí donde se rompe todo y nadie hace nada útil. y es porque, y es porque creen que te entendiste. Ajá, o sea, crees que porque todo el mundo dijo que sí a la misma palabra en una reunión, todos están alineados. Cuando apareció los LLMs me di cuenta de que, brother, tenemos que hablar 10 veces de lo mismo para estar seguros y tenemos que dibujarle lo mismo y tenemos que literalmente
que tú me expliques lo que entiendes, que yo te explique lo que yo entiendo, que dibujemos los dos lo que entendemos. Y recién ahí estamos en un lugar de understanding. Ajá, sí. Sí, no. Y yo creo que aquí lo mejor justo es pues mancharte las manos, ¿no? O sea, es algo nuevo, juega con él. Para los ingenieros, obviamente, bájate Cursor, ¿no? Empieza a jugar con Cloud Code. Ve también, algo que siempre creo que ha sido muy, muy rico de todo el ecosistema de ingenieros, es que pues justo así como tú buscaste en Taringa el problema que tenías con la computadora en su momento, hoy por hoy tenemos un montón de gente compartiendo de manera pública cuál es su experiencia codeando con LLMs, ¿no? Y hay gente que de verdad ha logrado eficientar los workflows de una manera que, como wow, ¿no? Aquí en el podcast tuvimos un capítulo con Guillermo Rauch, el CEO de Vercel, y nos decía como, güey, man, o sea, de los ingenieros más craqueados de Vercel, es un dude que pues tiene múltiples agentes corriendo al mismo tiempo y parece como este campeón de ajedrez que está jugando contra varias personas al mismo tiempo y pues, en uno tiene corriendo una cosa, en otro y en otro así. Y dice, y tal vez pues pareciera que un poco para allá va el futuro de cómo está esto, ¿no? Obviamente esta es una persona que tiene un montón de seniority y que sabe muy bien cuál es el request que le está haciendo a cada uno de estos agentes que tiene corriendo, ¿no? Y volvemos mucho a lo que nosotros creemos que es el flujo de trabajo eficiente con estas herramientas, que es que el LLM genera y el humano verifica el resultado y le da feedback, ¿no? Y eso hace que pues puedas ir mucho más rápido al momento de taclear tareas. Pero, Paulo, estamos llegando al final de esta entrevista que ha sido una gran charla. Te agradezco un montón desde ya. Antes de irnos, ¿hay algo que te gustaría compartir con la audiencia? ¿Algo en lo que quieras hacer double down de lo que estuvimos platicando? Algo que tal vez no hayamos tocado el tema y que valga la pena poner sobre la mesa. Sí, yo creo que la audiencia de ley es más techie y ojalá igual alineada a startups y tech founders, a cada uno. Muchos de tus videos creo que son mucho alineados a eso y creo que tienes de esa audiencia y a estas personas, ¿no? Les diría que sí, o sea, que primeramente que confíen bastante en sus capacidades y que no sientan que hay algo que no tienen y en la persecución de construir su startup y que lo más importante es no morir y esforzarse. Y que después, cuando lo logren, que también sean muy conscientes de las oportunidades que ellos pueden dar a otras personas para que se suban en la misma carrera, ¿no? De las cosas que más me llenan de Alscore y de tener el rol de CTO o sea, es estos hires a recién graduados o a personas que tienen little experience o personas que se cambiaron de carrera, o sea, como yo, de ingeniero mecánico a lo que seas, tipo, no sé, uno de nuestros mejores ingenieros de implementación ahora era veterinario hace poco acá, o sea, no mucho. Y no sé, o sea, tipo, ninguna Big Tech o ninguna empresa, o sea, vería un CV como estos y tal LLM que le está leyendo y no le pasaría. Ya, es como que porque el LLM está ahí buscando, no sé, Fang y 25 años de experiencia y cualquier cosa. Pero los tech founders que vivieron el camino saben que el, que el, que la oportunidad, que hay mucha gente que tiene muchísimo talento y que solo le falta esa opportunity, esa fair opportunity y que después de que lo logras seas el que lo da. O sea, yo creo que si solo cultivamos de eso entre todos, el mundo sí va a ser mejor, sin duda. Me encanta, me encanta. Vámonos con eso. Pablo, te agradezco un montón esta conversación, que hayas abierto la cortina de todo lo que están construyendo en Altscore y también que nos hayas contado tanto de tu experiencia personal en lo que ha sido tu camino profesional. También quiero agradecerle a toda la gente que llegó hasta este punto de la conversación. Muchas, muchas gracias. Antes de dejarlos ir, quiero pedirles dos cosas. La primera de ellas es que si conocen a cualquier fundador, operador o inversionista de una empresa tecnológica, de un lugar que tenga un hub de innovación o sencillamente que esté construyendo algo emocionante, por favor comparte este espacio con esa persona ya que los estamos buscando. Y por otro lado, para nosotros el feedback es súper, súper importante. Entonces, no importa por dónde, si lo hacen en YouTube, en Spotify, en alguno de los clips que están rondando ahí en internet de este espacio, por favor, cuéntenos qué les pareció el capítulo, si hay algún invitado que les gustaría en específico que trajéramos acá al espacio, si hay algún tema que les gustaría que tacleáramos,
o sencillamente cuéntanos qué retos estás enfrentando para ver si desde este lado podemos hacer algo. Pero por favor, regálanos ese comentario y un like en este video o manita arriba si estás escuchando esto en cualquier plataforma de streaming. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Qué buena charla y nos vemos a la próxima. Súper, un gusto. Cuando el río suena.